Vamos a empezar con Gilda. Bueno, el 7 de septiembre de 1996, una peregrinación de vehículos en caravana de músicos, productores y demás se detiene de golpe en la Ruta Nacional 12 en la Argentina. Una camioneta blanca con los rostros dormidos de músicos populares se estrella contra un camión. Entre los restos, una mujer delgada de pelo suelto y mirada serena queda inmortalizada para siempre en la memoria popular. Gilda, la reina de la cumbia romántica, se convierte en santa, en mito y en bandera. Pero antes de ser ídolo de los barrios, había sido madre, maestra, esposa y una mujer que rompió con todo para poder cantar. Y acá viene su historia. Yo les quiero decir, en lo personal, me encanta Gilda, es de esas músicas que cuando estás mal vos pones a Gilda y te pone de buen humor. No la conocí, no fue tan conocida, salvo para la gente muy metida en el tema de la cumbia. Y además yo en el 96, en septiembre del 96, tenía 14 años. Entonces no la conocí a partir de la explosión que fue luego de su muerte, el éxito de Gilda. Y siempre le guardé muchísimo cariño, incluso cuando no me gustaba la cumbia, me gustaban las canciones de Gilda, así que para mí esto es algo muy lindo. Miriam Alejandra Bianchi, porque así se llamaba, nació el 11 de octubre de 1961 en el barrio porteño de Villa Devoto, en el seno de una familia de clase media laburante. Su papá, Omar Bianchi, era administrativo en una empresa y su mamá, Natalia Dechtin, era una ama de casa de origen alemán. La infancia de Miriam transcurrió entre la escuela, las reuniones familiares, los cumpleaños y la música de Sandro, que su madre ponía insistentemente en la radio. Desde chica cantaba en los actos escolares y mostraba una sensibilidad especial para la música, aunque nadie en su entorno podía imaginar que eso fuera algo más que un pasatiempo. La tragedia marcó sus primeros años. A los 7 pierde a su padre de un infarto. Su mamá, muy devota del trabajo y del esfuerzo, sostiene a la familia sola, transmitiéndole a Miriam esa disciplina alemana tan férrea y un profundo sentido de la responsabilidad. Miriam, medio becada, es alumna del Instituto Don Bosco y más tarde cursa el profesorado de Educación Física en el Instituto San Martín, graduándose como maestra jardinera. Algo que podemos ver en sus modismos y en sus formas muy de maestra de kinder. Y aparte son las maestras que más cantan, así que podía darse ese lujo. Durante los 80 trabaja en jardines de infantes o kinders privados de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Se casa muy joven con Raúl La Rosa y tiene 2 hijos, Fabricio y Mariel. Hasta ese momento su vida seguía el guión de la normalidad absoluta, pero había algo que no la dejaba en paz, el deseo de cantar. Esa vocación latente que había quedado sepultada bajo los mandatos de la maternidad y el deber comienza a abrirse paso. En secreto empieza a tomar clases de canto y en 1991 responde a un aviso clasificado que buscaba a una cantante para un grupo tropical, que es una forma en la que se le decía mucho a la cumbia en esa época. Tenía 29 años, 2 hijos y un matrimonio en permanente crisis. Pero esa locura se vuelve un punto de partida. Ese grupo original se llamaba La Barra y el líder era el tecladista Juan Carlos Totti Jiménez, quien muy prontito se iba a convertir no solo en el descubridor de Gilda, sino en su pareja sentimental. Jiménez reconoce en el primer ensayo el magnetismo especial que tenía Miriam. Le cambia el nombre, le propone otro nombre, que es el de Gilda, por la femme fatale de Rita Hayworth en esa película tan famosa, Gilda. La elección no era casual, se trataba de una mujer que usaba su poder de seducción no para someter, sino para afirmarse en un mundo de hombres. Entre paréntesis, si nunca vieron Gilda, es un peliculón. El desembarco entonces de ya la nacida Gilda en el universo de la cumbia de comienzos de los 90 es una cosa extraña. Era un género absolutamente dominado por hombres. Había algunas poquitas mujeres, pero cuando había mujeres tenían necesariamente que destacar una exuberancia física, mostrar el cuerpo básicamente, algo que con Gilda no ocurría. El éxito más grande era de hombres. Ricky Maravilla, Alcides, el grupo Sombras, el grupo Caricia, el grupo Green. Las mujeres eran las coristas, las bailarinas, las musas en los videoclips, pero nunca las protagonistas. Gilda irrumpe con esa voz suave, sin gritos, sin giros estridentes, sin ropa exhibicionista, con letras que hablaban de amor, de abandono, de dolor, de deseo y sin resignación.
no bailaba provocativa, no usaba vestidos ajustados, no proponía ninguna estética sexualizada, era Gilda. Su primer disco, De Corazón a Corazón, aparece en el 92 bajo el sello, no te va a gustar el nombre del sello, pero así se llama, Magenta. La producción es austera, sin grandes recursos, pero con una sensibilidad muy inconfundible. Canciones como La Puerta o No es mi despedida empiezan a sonar en las radios tropicales, especialmente en ese conurbano profundo. Totti hacía la composición y arreglaba, Gilda escribía las letras. Corazón herido, que habla, por ejemplo, de la experiencia femenina sin pedir disculpas, es una canción de las primeras que escribe ella y es muy moderna. El éxito no llega, la verdad. Las discográficas y los productores miraban con desconfianza que una mujer así, que no parecía el estereotipo de las pocas mujeres cantantes que había en la cumbia, fuera a vender. En más de una ocasión le sugirieron cambiar de estilo porque era muy físicamente atractiva, pero ¿viste ese estilo maestra jardinera que es esa persona como medio etérea? Así era Gilda. Entonces le dijeron que cambiara de estilo, que modificara su apariencia, que fuera más cumbiera. O sea, que cumpliera determinados estereotipos, cosa que Gilda se negó a hacer. Conserva su estética sencilla, sus vestidos modestos y su postura firme pero cercana. Nunca dejó que la convirtieran en ese personaje que querían. Mientras tanto, la ruta, el camino, era permanentemente la vida de ellos. Arman una agenda incesante de presentaciones por el Gran Buenos Aires, el litoral, el norte del país. Tocaban en clubes, en discotecas de cumbia, en festivales barriales, en los cuales cobraban muy poquito o nada, y el negocio era hacer 6, 7 shows de media hora por noche. O sea, vivían en la ruta. En muchos lugares la despreciaban, decían que era cumbia de minas, o sea, de mujeres. En otros la recibían con algo de cariño. Gilda se acercaba a la gente con mucha humildad, saludaba a todos, firmaba todos los autógrafos que le pedían. Y lo que empezó a pasar es que la cumbia, la bailanta, eran lugares donde el que decidía dónde se iba era el hombre y llevaba a la mujer. Y a Gilda la empiezan a descubrir las mujeres como un contenido propio de ella. Y la empiezan a seguir. Empezaban a entenderse y sentirse implicadas en sus letras, en su tono, en esa fragilidad con mucho coraje, típica de muchos lugares a veces del conurbano, de esa clase media, media-baja. Y empiezan a seguirla y a llenar con esa identidad propia los lugares. Las canciones no jugaban con doble moral, no tenían un sentido oscuro, eran canciones que no eran agresivas, eran cuentos sentimentales, tristes, pero muy humanos. Fuiste, no me arrepiento de este amor, se me ha perdido un corazón, esas tres son hermosas las tres. Irán conquistando los corazones de la cumbia y también de a poquito llegaban al circuito radial. El fenómeno empieza a crecer, empieza a lograr tocar en Capital, algunas radios la empiezan a pasar. El segundo disco duplica en ventas al primero, llamado La Única, pero la verdad, el reconocimiento masivo todavía no llegaba. Mientras tanto, la vida personal de ella cambiaba. Ella se había negado. Recordemos que hacía giras por todos lados, se había negado a separarse de sus hijos, entonces viajaba a todos lados con los dos chicos, pero sin el marido. Se separan, ella inicia su relación o consolida su relación que ya venía teniendo con Toti Jiménez, viaja con sus hijos y también con su madre, a la cual pedía que la acompañe. En la gira dormían todos en hoteles baratos o en el propio micro. Y entre un show y otro, ella corregía los cuadernos escolares porque seguía siendo maestra entre semana. Tenía una fe ciega en que en algún momento iba a llegar el éxito. Era muy creyente, creía en los santos, en los milagros, en las señales, hablaba de una señal. Empezó a generar en sus seguidores esta cosa de fervor, mucha gente le empezaba a escribir cartas, gente que le decía que sus canciones la habían salvado del suicidio, del abandono, de la tristeza, y ella respondía todas las cartas a mano. El disco del 95, Pasito a Pasito, llega a tener un éxito nacional. El tema No me arrepiento de este amor suena en todas las radios, el público la empieza a conocer, el público que no es de la cumbia, aparece en los programas de televisión más famosos y se empieza a convertir en una suerte de
reina de ese mundo de la cumbia. Pero estamos hablando del 95 y en el teaser empecé diciéndoles que esta historia de cierta manera se termina en 1996. Ese año que paradójicamente es el de la consagración definitiva. Las giras ya empiezan a ser en lugares más grandes, su nombre y sus canciones empiezan a sonar en todo el país. El disco Corazón Valiente se vuelve un éxito muy, muy grande y la industria la empieza a mirar con respeto. Empieza a girar en Uruguay, en Paraguay, empieza a probar en nuevos géneros. Sus canciones y su mensaje llega a más gente y se empieza a transformar en una figura de identificación emocional ya no para cientos, sino para miles. Sin escándalos, sin romances mediáticos, sin ningún circo y con esa pureza y esa identidad muy propia. Cada vez había más shows, cada vez había shows más lejos y siempre era en esas camionetas y en esos colectivos. La logística muy precaria, no había managers poderosos, no había grandes contratos y eso se generaba ese choque entre tener mucho trabajo y hacerlo en condiciones muy precarias. En más de una entrevista, Gilda empieza a hablar de la muerte como si estuviera próxima, en un programa de televisión muy visto, en un diálogo que es célebre, dice: si algo me pasa, quiero que me recuerden con alegría, que mis canciones sigan sonando y que no lloren por mí. Esto no era una previsión, era cada vez más común que los músicos de cumbia y de la movida tropical chocaran y tuvieran accidentes por la cantidad de lugares en los que tocaban. De hecho, así murió, por ejemplo, el Potro Rodrigo años después, ¿no? En el 2000. Empieza a tener muchas ideas sobre esto, sobre la muerte, empieza a tener algunos miedos sobre los accidentes. Algunos testigos recuerdan que en los últimos días ella estaba más introspectiva. En sus shows le pedía a la gente que si le pasaba algo cuidara a sus hijos, que no dejara luchar por lo que amaban. Todo parecía como un testamento. Y este 6 de septiembre del 96 parte con su banda a la provincia de Entre Ríos. Tenían programados varios shows para celebrar el Día de la Primavera. El micro no era bueno ni estaba en buenas condiciones. Varios músicos ya se habían quejado en días anteriores de que en cualquier momento iba a haber un accidente, pero no había ni tiempo ni dinero para cambiarlo. Viajaban cansados, viajaban a trabajar. En la Ruta Nacional 12, a la altura de Villa Paranacito, un camión se cruza de carril, choca de frente con la combi de la banda y en ella mueren 7 personas. Gilda, su madre Natalia, su hija Mariel de 11 años, 3 músicos y el chofer. Tenía 34 años. Y ahí, paradójicamente, explota el fenómeno Gilda y aparece Santa Gilda. La noticia conmueve al país. No solo era la muerte de una cantante querida, era la tragedia de una mujer que había empezado de nada, que había luchado contra todo y que cuando llegaba a la cima, lo perdía. En los barrios humildes, en las cumbias, la gente lloraba como si hubiera perdido a una hermana, una prima, una madre. El funeral fue masivo. Miles de personas caminaron bajo la lluvia hasta el cementerio de la Chacarita. De pronto Gilda se había transformado en algo más que una estrella popular. Era un ícono de la fe. Empezó a hablarse de milagros en su tumba, de promesas cumplidas, de enfermedades curadas. Su imagen empieza a ser colocada en capillas, en colectivos, en muros y su mito crece. Esto no es un final, sino un comienzo de algo más. A las pocas semanas del accidente se empiezan a crear los altares improvisados donde ella había tenido el accidente. No son impulsados por nadie, la gente empieza a llegar y a dejar fotos, estampitas, pequeñas construcciones. Choferes de camiones empiezan a llevar la foto de Gilda con ellos cuando viajan, rosarios, pañuelos, fotos de hijos curados. Se conoce como el santuario de Gilda y se le empiezan a atribuir milagros: niños sanados de enfermedades, embarazos imposibles que se concretan, accidentes evitados. Lo que nace del dolor popular se convierte en un fenómeno religioso, sin templos, sin dogmas, sin intermediarios. Se la ve como una santa laica, como una santa pagana, una protectora de los humildes, una patrona de los desamparados. Si bien la Iglesia Católica nunca lo avaló, nunca lo combatió. Como que han entendido ese fenómeno cultural popular al cual ellos muchas veces no llegan y, si bien no lo reconocen, de cierta suerte lo abrazan, porque además ella era muy católica. En el 97 se edita el disco póstumo No es mi despedida, con grabaciones inéditas, y se vuelve un éxito gigantesco, el disco más vendido hasta ese momento de la cumbia cantada por una mujer. Las peregrinaciones del 7 de septiembre se vuelven masivas. Nunca más, desde ese día hasta hoy, se deja de escuchar en todos lados la música de Gilda. La actriz y cantante Natalia Oreiro, una de sus fans más públicas,
mantiene viva la leyenda, la homenajea en sus recitales, se empieza a vestir como ella y en 2016 protagoniza la película Gilda, no me arrepiento de este amor, basada en testimonios reales y documentos familiares, que se vuelve un éxito y que trae a Gilda a nuevas generaciones. Incluso cruza las fronteras del fenómeno tropical. Bandas de rock, pop y folclore versionan sus temas. Fabiana Cantilo, Ataque 77, Fito Páez, Los Auténticos Decadentes, Lali Espósito, todos han cantado a Gilda, porque ella va más allá de sus canciones. Es un símbolo de resiliencia femenina, una mujer que no abandonó a sus hijos para seguir su vocación, sino que los llevó consigo, que se negó a disfrazarse para agradar, que no traicionó su voz, que habló del amor con ternura sin caer ni en lo cursi ni en lo grotesco, y que se impuso en un ambiente misógino para levantar el puño sin bajar la cabeza. Su tumba en la Chacarita y el santuario en Ruta 12 todo el tiempo tienen peregrinos, muchos dejan ofrendas con la leyenda Gracias Gilda, otros cantan en el lugar, y como toda santa popular, tiene algo de leyenda y algo de verdad, porque lo de ella nunca fue una despedida, sino un abrazo a la eternidad. Y esa es Gilda.